INACAP. Los técnicos y profesionales de INACAP tenemos una forma de hacer las cosas. Transformamos los desafíos con innovación y tecnología. Nos adaptamos a las nuevas necesidades e integramos nuestro aprendizaje al mundo laboral. Nos adaptamos a las nuevas formas de aprender y buscamos hacerlo toda la vida. Transformamos las vidas de cientos. Hola, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a la novena charla del programa de Bienestar y Promoción de la Salud Mental que hemos organizado desde la Dirección de Vida Estudiantil. En esta ocasión vamos a hablar Conoce y administra y desafía tus emociones. Un tema bien importante, sobre todo en estos días. Vamos a aprender a conocer, a identificar nuestras emociones y también vamos a aprender a afrontarlas de la mejor manera para nuestro día a día. En esta oportunidad está con nosotros Gina Contreras, psicóloga y coach de Coaching Design, que nos va a guiar en este camino de hoy de la charla que tenemos preparados para ustedes. Así que espero puedan aprovechar esta herramienta que les estamos entregando y puedan también aplicarla en su diario vivir, que no solo les va a servir para su vida académica, sino también para su vida personal. Así que dejo con ustedes a Gina. Bienvenida, Gina. Hola, buenos días. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Gina Contreras. Como dice María José, soy psicóloga y coach. Hoy día nos toca hablar de un tremendo tema, las emociones, aquellas que nos acompañan permanentemente. Y para eso vamos a iniciar nuestro webinar, pedirles, mientras yo conecto aquí el video y todas las pantallas, que busquen papel y lápiz. Vamos a hacer algunos ejercicios. Y para eso vamos a necesitar tener a mano estos materiales. Denme un segundo para poder conectar y compartirles la pantalla. Ahí, pareciera que están. ¿Me avisan si está todo Ahí ok? se ve bien, Gina. Sí, Sí, perfecto. sí. Listo. Bueno, nuestro tema de día, conoce, administra y desafía a tus emociones. Papel y lápiz a mano, vamos a ir haciendo algunos ejercicios, como les comentaba, porque la idea de hacer una mirada coaching tiene que ver con que hago cosas prácticas, ¿ya? Sumo acciones a mi vida para poder desarrollar de mejor forma esta temática que el día de hoy son las emociones. Vamos a ir ahí. Esta es la gran pregunta que vamos a buscar responder. ¿Cómo conocer, administrar y desafiar mis emociones? ¿De qué manera puedo hacerlo? Y para eso vamos a ir con nuestro primer ejercicio. Y la pregunta es, ¿qué emoción tengo aquí y ahora? ¿Qué emoción me invade en este momento? Acá les voy a colocar algunas emociones que podrían estar sintiendo. La idea es que cada uno busque qué es lo que siente en este momento. Alguien se puede sentir nostálgico, alguien se puede sentir ansioso, alguien puede estar orgulloso, feliz. La idea es buscar aquella emoción que me está acompañando en este momento y anotarla por ahí en un papel. Más tarde vamos a trabajar con ella, así que les invito a anotar esa emoción. Alguien puede estar nervioso, alguien puede estar desconectado, desconcertado, puede estar pasando un momento difícil o tal vez
está con mucho placer, con mucho goce. Bueno, dejamos anotada esa emoción, más ratito vamos a trabajar con ella. Nuestra primera pregunta es, ¿qué son las emociones? ¿Ya? Y las emociones son una respuesta en nuestro sistema que tiene que ver con áreas neurológicas, cognitivas y conductuales. Todas las emociones van a tener tres caras, una física, una mental y una motora. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que cada vez que nosotros vivimos una emoción, vamos a tener una parte física que va a reaccionar. Por ejemplo, nuestro oído o nuestros ojos que van a recibir un estímulo externo o interno. Y luego vamos a tener nuestro cerebro que va a reaccionar. Esto ocurre en la zona prefrontal, acá, en la corteza prefrontal, frente, en nuestra frente. En nuestro cerebro está la corteza prefrontal y en esa zona es donde captamos este estímulo para dar respuesta. Y luego vamos a tener una reacción a nivel corporal. Si escucho algo que me causa gracia, a lo mejor mi emoción va a ser la alegría. O si veo algo que me da miedo, tal vez voy a querer salir corriendo. ¿Qué es lo interesante de esto? Saber que siempre la emoción se va a mover en tres dimensiones, una física, una mental y una motora. Vamos a ir a un segundo ejercicio. Esta vez el desafío es ver cuán capaces somos de identificar emociones. Y esa es la pregunta. ¿Sabes identificar emociones? Nuevamente les voy a pedir que tomen papel y lápiz para que revisemos imágenes que vamos a ver, donde vamos a buscar descubrir qué emoción está tras cada una de estas imágenes. ¿Estamos listos para este segundo desafío? Ahí vamos. Vamos a ir con nuestra primera imagen. ¿Qué emociones? Ahí está nuestra primera emoción. Escriban, ¿qué emoción creen ustedes que es esta? ¿Qué emoción identifican en esta fotografía? Nuestra segunda imagen es esta. ¿Cuál será la emoción que tiene esta imagen? Tercera emoción. ¿Qué dirá esta imagen? Vamos a ver cómo estamos en la lectura de emociones. Aquí va la cuarta. Cuarta emoción. Esta es la quinta emoción. Y finalmente nuestra emoción 6. Ahí están estas 6 emociones. Desafío. Las dejo un ratito por si alguien no alcanzó a ver la imagen. ¿Cuántas lograron identificar? Anoten porque vamos a ver qué emociones son estas que están representadas acá. Estas 6 emociones son las emociones básicas, son las emociones más fundamentales y con las que nosotros nacemos. Veamos qué emociones eran las que estaban detrás de cada imagen. La primera imagen era la alegría. La segunda, la sorpresa. La tercera imagen es la ira o la rabia. La cuarta, el asco. La quinta, el miedo. Y la sexta imagen, la tristeza. Fíjense que estas emociones vienen en nuestro disco duro. Cuando nosotros nacemos, estas 6 emociones nos están acompañando y se van a ir presentando a lo largo de nuestra vida. Alegría y sorpresa están en las primeras semanas ya de nuestra vida. Son las primeras emociones con las cuales nos comenzamos a comunicar. La ira, el asco, el miedo y la tristeza van a ir apareciendo a medida que crecemos, pero todas antes de los 2 años. Es interesante porque estas emociones que son innatas en cada uno de nosotros van a estar acompañándonos permanentemente a lo largo de nuestra vida y van a dar paso a otras emociones que son más evolucionadas y compuestas. Entonces, van a ser las familias emocionales. Y de esas familias vamos a encontrarnos con algo parecido a esto. Acá hay algunas, esta es una radiografía de emociones. La verdad que las emociones son muchísimas, pero si se dan cuenta, de la familia de la ira podemos encontrarnos con el resentimiento, la cólera, el odio, el fastidio. Mientras que de la familia de la sorpresa
podría estar el asombro, el desconcierto, la incredulidad. Cuando hablamos de tristeza, por ejemplo, podemos tener aflicción, podemos tener nostalgia, abatimiento. Cuando está el miedo, está la familia de la ansiedad, el temor, la preocupación. Bueno, la alegría. Ahí tenemos familia de satisfacción, orgullo, placer, goce. Cuando yo me siento alegre, esas emociones fluyen, esa familia. Y cuando hay asco, surgen las emociones de aborrecer, desdén, aversión, repulsión. Y les he dejado marcada en asterisco desprecio. Esa emoción va a nacer en nosotros por ahí por los 2, 3 años, porque es una emoción que ya no es solo nuestra, sino que tiene que ver con un otro. El desprecio surge cuando vamos sociabilizando con los demás. Entonces, ahí se presenta esta emoción. Esto, como les comento, es una mirada muy gruesa de lo que son las emociones. Es como para entender que a lo largo de nuestra vida vamos complejizando nuestra emocionalidad. Se sabe que la gran mayoría de las emociones se van a desarrollar entre la niñez, término de la niñez y adolescencia. Inclusive hay algunas emociones que se desarrollan como a eso de los 20 años. Ahí como que se termina toda esta formación de emociones. Por eso es importante conocerlas y entenderlas, porque sin duda nos van a acompañar por siempre en la vida. Entonces, ¿cómo se construirá una emoción a partir de lo que estamos conversando? Bueno, las emociones se construyen en base a un estímulo que se va a sumar a una valoración cognitiva y eso va a dar paso a una emoción. Entonces yo reaccionaré o presentaré alguna conducta frente a esa emoción. Pero también puede pasar que en mi valoración cognitiva, cuando yo evalúo este estímulo que llegó desde afuera o que yo lo tuve internamente, porque puede ser un pensamiento también, no me genera ninguna emoción. Por tanto, se provoca una no reacción o una no conducta. ¿A qué se refiere esto? Muchas veces, por ejemplo, podemos estar sometidos a un mismo estímulo. Sin embargo, no todos reaccionamos igual. Pensemos cuando vemos una película, ¿ya? Alguno puede llegar a las lágrimas, a conectar con el protagonista. Y otro que está viendo la misma película tal vez no tenga esa emocionalidad. Fíjense en estas imágenes. Acá hay una y esta es la siguiente. En estas imágenes nos vemos cómo las personas que están hacia adelante de la fotografía están viviendo intensamente una emoción. Uno está un poquito eufórico o contento y la otra chica está como orgullosa, con satisfacción. Y las personas que están atrás, si bien están viviendo una emoción, sin duda es una emoción más bien de fastidio, ¿ya? Y lo otro es como una suerte de indiferencia, ¿ya? De estar como aburrido también. ¿Qué quiero decir con esto? Cada uno de nosotros reacciona distinto al estímulo que se manifiesta. Por eso las emociones son personales. Cada uno las vivencia de distintas formas. ¿Emoción o sentimiento? Esa es una gran pregunta. Y acá vamos a dar algunas diferencias. La emoción va a ser una reacción instantánea a un estímulo, mientras que el sentimiento va a ser más bien un estado anímico que viene posterior a esto, viene de una parte más bien desarrollada desde lo cognitivo, desde nuestros pensamientos. Luego, la emoción tiene una menor duración, llega y se manifiesta, mientras que el sentimiento tiende a quedarse más con nosotros. Se dice que las emociones pueden durar algunos segundos, algunos minutos, hasta algunas horas, mientras que el sentimiento tiene una mayor duración. Es la emoción con mayor intensidad y el sentimiento, si bien tiene menos intensidad, tiende a ser más profundo, tiende a ir más adentro. Nosotros lo sentimos como que nos invade, es como que nos abrazara, literalmente. Por otra parte, las emociones tienen una universalidad. ¿Qué se refiere a eso? Se refiere a que todas las culturas, todas las personas, hombres, mujeres, cualquier persona, tiene las mismas emociones, ¿ya? Pero los sentimientos son individuales, los vivimos de distinta manera. Por eso es interesante saber cómo se manifiestan nuestras emociones, porque eso también va a dar una pauta de cómo se van a manifestar nuestros sentimientos. La emoción te impulsa a la acción. Siempre vamos a reaccionar de una u otra manera.
Mientras que el sentimiento va a marcar la manera en que tú te mueves en la vida, cómo tomas decisiones, cómo te relacionas con los demás. Entonces, acá hay algunas diferencias entre emociones y sentimientos. Pero ¿qué es lo más importante? Entender que la emoción es más inmediata y el sentimiento tiende a ser más paulatino. Entonces, ¿cómo se puede lograr un equilibrio emocional? Bueno, el equilibrio emocional tiene que ver con dos elementos. El primero, los desafíos. Y cuando hablamos de desafío, hablamos de todos los estímulos, de todos los símbolos, cosas que nos van llegando desde afuera. Todo eso son desafíos. Podemos tener desafíos familiares, desafíos de estudio, desafíos de trabajo, desafíos de salud. Podemos tener desafíos cuando estamos enfrentados a la muerte, cuando estamos enfrentados a las pérdidas, cuando nos frustramos porque no logramos ese objetivo. Todos esos son desafíos. Cada situación que vivenciamos en la vida son desafíos. Luego, vamos a ver cómo nuestras capacidades se ven desafiadas, o se tienen que presentar para resolver estos desafíos. Todos nuestros potenciales, todas nuestras experiencias, cómo esas capacidades van a resolver los desafíos. ¿Y de qué manera se ve este equilibrio emocional? Cuando nosotros damos una respuesta donde sentimos que nuestro desempeño nos deja tranquilos, sentimos que fuimos eficientes, vamos a sentir placer o calma. Vamos a sentirnos orgullosos de eso que logramos. Entonces, va a haber un equilibrio entre el desafío, el estímulo y la capacidad o mis recursos para responder a ese desafío. Cuando el desafío implica que no vemos muchas de nuestras capacidades al servicio de resolverlo, vamos a caer más bien en una suerte de aburrimiento, de abatimiento, ese tipo de emociones, como que, bueno, y eso era todo, y esa suerte de sentirnos ahí aburridos. Ahora, por el contrario, cuando vivimos desafíos donde sentimos que estamos superados, me siento superado, no logro dar respuesta a esto, vamos a caer en la lidia del estrés y de la ansiedad. Esas emociones que van más linkeadas con la ira, con la rabia, con la frustración, con la preocupación, van a ser las emociones que se presentan. Y eso porque vamos a sentir que nuestras capacidades no dan abasto para responder al desafío que se presentó. Por eso, el equilibrio emocional va a estar siempre dado por el desafío que se presenta y qué capacidades coloco yo al servicio, a la respuesta para ese desafío, independiente del área que sea. Porque recordemos que durante el día permanentemente nos estamos viendo desafiados a distintas cosas, tanto en temas personales, en temas familiares, en trabajo, en estudios. Entonces, por eso es importante ver qué capacidad tengo para resolver lo que se me va presentando. Pero, ¿cómo lograr entonces un equilibrio emocional? La verdad es que muchas veces nos sentimos así, como en una cuerda floja. Las emociones van fluyendo y esta es la sensación que se tiene. ¿A qué tenemos que poner atención? A esto. Cada situación, cada estímulo, cada acontecimiento que ocurre, ¿ya? Es neutro. No tiene ninguna cara, no tiene ningún significado. Más bien somos nosotros que le vamos a dar un sentido. Por eso dice acá, todos los estímulos o acontecimientos son neutros, no tienen un valor. Por lo tanto, no reaccionamos al acontecimiento, más bien reaccionamos a lo que pensamos sobre este acontecimiento. Y eso tiene que ver con el valor que le doy, con el sentido y también con qué pensamiento me va a surgir a partir de ese estímulo que estoy recibiendo. Eso va a generar importancia a ese estímulo, acontecimiento. A su vez, yo voy a decir, esta relevancia tiene, en esta parte de mi vida me está influyendo esta situación. Y por tanto, le voy a dar un significado. Voy a decir, a ver, esto tiene que ver con este pensamiento. Todo esto, que yo se los comento en varios segundos, va a ocurrir en milésimas de segundos. ¿Ya? Ocurre muy rápido. ¿Qué es lo interesante?
es que a medida que uno va conociendo la manera que reacciona con sus emociones, puede ir haciendo una suerte de moldedura, equilibrio, vas moldeando un poquito tu emoción y vas aprendiendo a enfrentar las distintas situaciones. Entonces, qué interesante es que me estoy diciendo cuando estoy pensando algo, qué voz interna me está hablando, qué me estoy diciendo a mí mismo frente a esta situación que me está tocando enfrentar. Entonces, ¿qué es la regulación emocional? ¿Cómo equilibramos las emociones? Bueno, para eso hay que hacer una pausa y concentrarnos en tres conceptos fundamentales: reprimir, regular y catarsis. ¿A qué se refieren estos tres conceptos? Bueno, el reprimir y el contener tiene que ver justamente como cuando yo me guardo las emociones, cuando no soy capaz de colocarle un nombre, cuando las tiendo a acumular y las dejo conmigo. Eso en realidad es una gestión muy mala de las emociones, pero a veces pasa que no logramos colocarle un nombre. Entonces guardamos la emoción. Por el contrario, si vamos al otro lado y fluyen nuestras emociones y se disparan sin ningún control, hablamos sin pensar nada de lo que decimos, va a ocurrir esto, nos vamos a desbordar y eso tampoco emocionalmente después nos va a sentir, nos vamos a sentir bien, más bien nos vamos a sentir culpables, nos vamos a sentir complicados porque nos desbordamos emocionalmente y también eso trae consecuencias. ¿Cuál es la manera ideal? Bueno, la manera ideal es buscar una regulación y un equilibrio, así como lo ven en esta imagen. Equilibrar la emoción, no guardármela ni tampoco desbordarme con ella. Y para eso, la clave va a estar en entender que reprimir es muy distinto a regular y que catarsis también es distinto a regular. La regulación emocional está en esas dos palabras, la intensidad y la duración. Entonces, cada vez que yo vivo una emoción, para poder aprender a regularla, debo ver qué intensidad le estoy colocando a esa emoción y cuánto tiempo dura. Esa es la clave para lograr una regulación emocional. Si, por ejemplo, yo voy manejando en la mañana y me choca en el vehículo, entonces evidentemente va a fluir una emoción de enojo, de rabia contra esa persona que me chocó. Cuando yo llego a la oficina y me siento y les cuento a algunas personas a lo mejor lo que me pasó, entonces veo si el seguro se puede hacer cargo, qué situación viene después de esto que ocurrió, y voy resolviendo la situación. Y por ejemplo, llamo al seguro y me dicen, sí, te podemos colocar un auto mientras arreglan el tuyo, ningún problema. Perfecto, yo hago toda esa gestión, pero luego me sigo quedando con la emoción de rabia. Entonces ya empieza a ser más tiempo del que debería darle a esta emoción. Es un ejemplo que se me ocurre en este momento como para que entiendan que la intensidad de algo y la duración va a afectar en la manera que yo regulo. Entonces, siempre cuando veamos una emoción de manera muy intensa, en algún momento cuestionarnos, oye, esta intensidad estoy graduando bien la intensidad y le estoy dando el tiempo que requiere o definitivamente a lo mejor puedo regularla de mejor forma para que fluya mejor y no quedarme como enganchado con la emoción. Sobre todo cuando son emociones que finalmente nos cansan. El miedo, la ira, la rabia, la ansiedad, son emociones que nos desgastan. Entonces lo interesante es poder trabajar solamente, principalmente esas emociones para que vaya fluyendo y no quedarnos conectados con ellas. Bueno, el concepto de inteligencia emocional es un concepto que mucha gente habla y que mucha gente se ha referido a él. Desde el año 2000, cuando Goleman escribió su primer libro de inteligencia emocional, este concepto ha estado muy en boga. Sin embargo, la inteligencia emocional ha sido muy mal entendida. ¿Ya? Las personas dicen, no, es que alguien que tiene inteligencia emocional es impoluto, no le pasa nada, parece que todo lo puede resolver. Y eso no es tan así. La verdad que las emociones nos llegan a cada uno de nosotros y que es lo interesante, cómo podemos administrarlas, ¿ya? Esto de regularlas, esto de darles el tiempo que necesitan y no quedarnos enganchados con ellas. Fíjense qué elementos están conectados con la inteligencia emocional. En la inteligencia emocional está el percibir, el comprender, el utilizar y el manejar. ¿A qué se refiere esto? Cuando hablamos de percibir, la inteligencia emocional habla de
¿Qué capacidad tengo yo de percibir mis emociones? Entiendo qué emoción siento, cuándo la siento, cómo la siento, qué me genera esta emoción. Luego, cuando soy capaz de colocar un nombre a esa emoción, puedo comprenderla y por tanto puedo saber en qué momento se me genera o qué situaciones dan pie a esa emoción en mí. Eso me permite aprender a trabajar o a utilizar esa emoción en las situaciones que enfrento en la vida. Y por tanto, desde ese aprendizaje, aprendo a manejarla. Aprendo a decir, sí, voy con esta emoción, más o menos, hasta aquí. Ya me conozco que cuando me pasa esto, me ocurre esta emoción. Entonces, perfecto, voy a regular esa parte en mí. Eso se suma a que cuando soy capaz de percibir mis emociones, de conocer qué emoción, colocar un nombre a esa emoción, tengo una autoconciencia de mi emoción. Y cuando soy autoconsciente de mis emociones, también puedo ser consciente de las emociones de otro. Y desde ahí parte el concepto de la empatía. Y la empatía, más allá de ponernos en los zapatos del otro, tiene que ver con la capacidad, la habilidad de leer las emociones en el otro. Las emociones se generan en nosotros principalmente en nuestro rostro, ¿ya? Nuestra cara tiene milésimas de segundo donde muestra emociones. El rostro es, sin duda, donde están las emociones en los seres humanos, principalmente. Hay otras, pero la mayoría se refleja en la cara. Ahora, la empatía tiene que ver con eso, con la capacidad que yo tengo de leer las emociones, tanto el ser empático con las mías, entenderlas y aceptarlas, pero también con las de otro. Cuando soy capaz de hacer eso, voy a este concepto, la autorregulación, que tiene que ver con mi propia autorregulación con respecto a emociones, pero también cómo me relaciono con las emociones de otro. Y eso me permite mantener un equilibrio en términos emocionales y gestionar de mejor forma las emociones que tengo yo y también cuando comparto emociones con un otro. Por eso se genera una capacidad social. Por ejemplo, un ejemplo práctico de esto es cuando alguien tiene que evaluar a otra persona, ¿ya? Entregarle un feedback o a lo mejor entregarle una nota. Cuando recibimos esa nota de parte de esa persona, es interesante la aplicación de esta inteligencia emocional. En el feedback, un feedback bien dado, va de la mano de primero comentarle a la persona todas las cosas buenas que hay, ya sea en esa evaluación laboral o en esa prueba o en ese trabajo. Todo lo positivo que yo puedo ver. Y luego, cuando hay que decir la parte que ya no es tan buena, uno no dice esto está malo. Más bien uno dice, mira, lo que tenemos que mejorar o la parte en que tienes que centrarte más son estos puntos o esta parte. La idea es que la persona acoja este feedback o esta evaluación de la mejor manera posible para que pueda gestionar esa frustración que evidentemente va a sentir, pero que no se quede enganchado ahí, sino que se quede desafiado hacia buscar, seguir avanzando y no quedarse detenido en la crítica. Por eso es interesante esto de la inteligencia emocional muy bien aplicada, porque tiene que ver con cómo me relaciono finalmente desde mis emociones y de las emociones de los otros. ¿Qué importancia tienen las emociones? La verdad que las emociones son fundamentales, partiendo de la base que nos acompañan durante toda la vida y están permanentemente acompañándonos en el día a día. Las emociones, primero, nos van a informar de las cosas relevantes. Y a eso se refiere con las situaciones que nos están ocurriendo permanentemente durante el día. Están ahí contándonos, mira, me conecto con esto, con esta noticia, con esta conversación, con esta clase. Voy a ir conectando emociones con respecto a todo lo que me está ocurriendo. Luego, hablan de nosotros, por supuesto que sí. Dicen qué valores tengo, qué creencias, desde dónde estoy apuntando la mirada de la vida, qué decisiones tomo. Por eso hablan de nosotros. Son claves para el desarrollo de autoliderazgo. Ya lo veíamos en la inteligencia emocional. En la medida que yo soy capaz de entender mi emoción, puedo ser capaz de entender la emoción de otro y desde ahí poder conectar y trabajar y funcionar mejor en términos sociales. Nos movilizan, sin duda alguna, las emociones siempre van a hacer que nosotros reaccionemos, tengamos una respuesta y nos permiten sociabilizar.
Ya hablábamos de la empatía hace un ratito atrás y tiene que ver justamente con eso, cómo yo me voy a conectar con el otro, cómo yo voy a entender al otro que está junto a mí. Las emociones finalmente se convierten en una suerte de huella, así como una huella dactilar. Cada uno de nosotros tiene una manera de emocionarse distinta. Si bien la emoción puede ser la misma, la intensidad y el modo en que yo la dirijo, la manejo, va a marcar una huella en nosotros. ¿Qué ganancias tengo al administrar buenas emociones? Bueno, la primera es salud. ¿Ya? La mochila emocional es clave. ¿Qué emociones estoy cargando en mi mochila? ¿Qué emociones me están acompañando permanentemente? ¿Son emociones más bien de la línea del miedo, de la preocupación, del desconcierto? ¿O son emociones más bien de la línea del placer, del goce? La salud emocional es clave porque muchas investigaciones dirigen las emociones como las causantes, por ejemplo, de nuestras bajas de defensa. Cuando nos quedamos conectados con emociones negativas o que van de la línea del estrés, de la frustración, nuestras defensas decaen, porque estamos en una línea más bien poco optimista, ¿ya? Muy pesimista. Entonces eso nos enferma. Tiene que ver también con esto de reprimir nuestras emociones, no ser capaces de colocarle un nombre. También nuestros órganos se dañan, nuestro sistema endocrino, nuestro corazón también se ve afectado cuando tenemos mala gestión de emociones y cargamos una mochila pesada con emociones que no son muy aportativas. Luego, el saber administrar emociones también nos da un crecimiento intra e interpersonal. Por supuesto, cuando yo me conozco emocionalmente, soy capaz de regular y de gestionar mejor mis emociones. Y a su vez, eso me permite comunicarme de mejor forma con otro y poder tener mejor relaciones a nivel social, de mejor forma para escucharnos, de mejor forma para entendernos, para tomar acuerdos. Sin duda, las emociones también van a estar involucradas en eso. También las emociones tienen que ver con lo que se conoce como neurona espejo, que es mi conexión social. Ahí es la manera en que yo leo la emoción en el otro. Muchas veces podemos ver solo una imagen y conectar con lo que el otro está sintiendo. Imagínense cuando esto pasa en vivo y en directo, cuando estoy con un otro y conecto con su emoción. No me tiene que decir lo que está sintiendo, sino que mi neurona espejo, acuérdense que está acá, en nuestra corteza prefrontal, ve y lee esa emoción. Y soy capaz, a lo mejor sin decir ninguna palabra, de acercarme a alguien, abrazarlo y contenerlo. De eso habla nuestra neurona espejo, que nos permite sociabilizar y empatizar con los demás. Vamos a ir a un tercer ejercicio para ver cómo está nuestra gestión de emociones. Así que les voy a pedir nuevamente que tomemos papel y lápiz para este ejercicio. Vamos a responder estas preguntas. ¿Qué haces para conectar con tus emociones? Tal vez alguien hasta hoy día, hasta antes de este webinar en que estoy compartiendo esta información, no conectaba con sus emociones. Bueno, es sincero, no había tenido conciencia de ellas, no he conectado con ellas. Podría ser una respuesta. Pero si alguien se toma ese tiempo, también acá puede decir qué hace para conectar con sus emociones. ¿Cada cuánto tiempo te das ese espacio? Si alguien se lo da, coloque ahí, tal vez por las mañanas, tal vez al cierre del día, tal vez me tomo un rato durante el día para conectarme conmigo mismo y con lo que estoy sintiendo. La tercera pregunta, bueno, ¿es lo suficiente? ¿Es el tiempo suficiente para poder conectarme con lo que estoy sintiendo, con lo que estoy viviendo? Si alguien responde que sí, ¿ya? A ese tiempo que dedica a su conexión emocional, la pregunta es, ¿de qué maneras puedes mejorar ese espacio contigo mismo? Y anotar dos acciones. Dar más tiempo, dejar un lugar más fijo para conectarme, hacer alguna actividad particular que les pueda servir para conectarse. Y si la respuesta fue no, de que no está el tiempo suficiente o definitivamente nunca se habían conectado, la pregunta es eso. ¿Qué necesitas hacer para generar ese tiempo y espacio para ti? Y ahí anotar dos acciones. Tal vez tiene que ver con justamente dejar una instancia dentro del día
para conectar emocionalmente. Puede ser antes de que inicien el día o puede ser en la tarde, cuando ya cierran el día, ya estamos como cerrando la agenda, dejar una instancia para esa conexión. Si alguien practica algún deporte, alguna actividad, también podría ser dentro de esa actividad el poder generar este espacio para conectar con sus emociones. Ahí les voy a dar un ratito para que puedan responder a estas preguntas. Entonces, ¿qué es lo interesante? Tal vez nunca me hice cargo de esto antes. Y nunca es tarde para poder alfabetizarnos emocionalmente o conectar con nuestras emociones. Tal vez esta es la instancia de poder hacerlo o de empezar a hacerlo. Y esta pregunta es importante. ¿Cuándo iniciarás estas nuevas acciones? Si a alguien aún no se le ocurre de qué manera puede generar ese espacio, sería importante a lo mejor que se colocara una fecha. Un día jueves, tal vez podría ser el viernes, en la tarde, o tal vez el sábado, el fin de semana. ¿Sabes qué? Voy a empezar a conectar con mis emociones y voy a ver cómo me va con eso. No sé, todos los domingos en la mañana me voy a conectar conmigo y dejar una instancia. De 9 a 10 de la mañana, el domingo, voy a dejar ese espacio para ver cómo ando emocionalmente. La idea es empezar a hacer esto como un ejercicio. En la medida que somos capaces de dejar espacio para encontrarnos con nosotros, vamos a poder tener la instancia de ver qué emociones están acompañándonos en el día a día. Bueno, para gestionar emociones hay un semáforo emocional. Nosotros tenemos que parar, pensar y actuar. Y fíjense qué herramientas se sugieren para eso. Algunas herramientas son estas: la relajación, la meditación, el deporte, escribir, dibujar, cantar, la jardinería, escuchar música, las manualidades. Todas estas actividades tienen la característica de que nos permiten conectarnos con nosotros. ¿Cómo ocurre eso? Nuestra atención se va hacia un solo foco y eso nos permite conectar. Eso no significa que si yo siento, por ejemplo, rabia o ansiedad, se me va a pasar con hacer estas actividades. Estas actividades te permiten pausar un rato esa ansiedad, esa rabia, esa tristeza, porque te desconectas y conectas con algo diferente, con algo que te agrada, ¿ya? Y desde esa pausa, la idea es que luego de desarrollar alguna de estas actividades u otra, porque estas son algunas, la idea es que después de eso vuelvas a conectarte con tu emoción, pero ya la enfoques de una manera distinta. Tal vez veas otras posibilidades para poder enfrentarla. Porque muchas veces nos quedamos enganchados con una emoción y no somos capaces de ver que le estamos dando demasiada importancia y tal vez debemos bajarle un poco la intensidad. Entonces, la invitación con estas actividades es eso. No es que se va a acabar la emoción, sino que al contrario, nos va a permitir un poquito, comillas, descansar de esa intensidad y luego volver a ella para poder regularla. Otras herramientas tienen que ver con esto: expresar y compartir emociones. Eso es conversar de nuestra emoción. Tal vez poder compartirla con alguien de confianza, con algún amigo, con algún familiar, compañero de trabajo. Expresar lo que estamos sintiendo. Decir, mira, esta es la emoción que tengo y me está acompañando ya todos estos días. Cada vez que me levanto conecto con ella. Por otro lado, esta parte es importante. Hablar de mi emoción tiene que ver con colocarle un nombre. Tiene que ver con decir, en esta situación se me genera, pero también con el diálogo interno que tengo. Cada vez que se me presenta esta emoción, por ejemplo, el miedo, a lo mejor tras ese miedo también se me generan pensamientos que dicen, no, es que tú nunca lo logras. ¿Y para qué te sigues esforzando si sabes que no va a resultar? No, eso es una causa perdida. Ese diálogo interno sin duda intensifica mi emoción. Y qué importante es poder cambiar ese diálogo interno, llevarlo a un desafío distinto, que puede ir en otra línea emocional, como por ejemplo buscar qué me agrada de esto que estoy haciendo o qué me está... Nunca es un 100% mi desagrado, siempre tiene que haber algo que me aporta o que me gusta
de esa situación que estoy viviendo. Entonces, buscar esa otra parte, ver qué otras opciones pueden haber. Y no solo dejar que estos diálogos internos, que son más bien de la línea negativa, de emociones más bien linkeadas con el miedo, ya, con la tristeza, me invadan. A eso se refieren los diálogos internos. ¿Qué me digo a mí mismo? Evidentemente el autoconocimiento que habla de ver qué emociones permanentemente tengo en mí y me acompañan día a día. También es parte de esta gestión. Y aprender a reconocer aquellas emociones que me desestabilizan, ¿ya? Y buscar cambiarlas por otras. Que no nos pase el fenómeno del dálmata. Muchas veces, esto es una historia que se me ocurrió mientras preparaba este webinar para ustedes, muchas veces sentimos que tenemos una emoción que nos invade totalmente, es como que nos abrazara, literalmente, ¿ya? Y creemos que es solo esa emoción. Por ejemplo, tengo la emoción de la frustración frente a algo que no logré llegar a lo que yo anhelaba, a lo que yo esperaba de ese momento o de esa situación. Y cuando comienzo a conectarme con esa frustración, me empiezo a dar cuenta que me empiezan a aparecer otras emociones y distingo el miedo dentro de la frustración. Ahí me empiezo a aparecer el dálmata, me empiezan a aparecer tan manchitas. Entonces, este miedo, ¿a qué se refiere? ¿A qué le tengo miedo? ¿Qué me asusta de esto? ¿Qué es interesante? Cuando yo descubro que se me cruzan estas dos emociones, ir más profundamente a buscar hechos, cosas concretas que me generan el miedo, porque eso me va a permitir separar la emoción y empezar a parecer más a un poodle, a ser una emoción más limpia, donde mi frustración es la emoción más grande que me invade, pero el miedo tiene respuestas, por tanto empieza a bajar y empieza a subir la frustración como la emoción dominante. Y desde esa frustración decir, ok, entonces me siento frustrado, ¿qué puedo cambiar de esta situación? ¿Qué no he hecho todavía? ¿Qué probé hasta aquí? ¿Qué otra alternativa hay? Porque créanme que siempre hay alternativas. Y cuando buscamos esas alternativas o buscamos esas opciones, las emociones también cambian. Porque me siento desafiado de manera diferente. Acuérdense el gráfico del desafío y las capacidades. Es como que mis capacidades tuvieran que ponerse a servicio y lograr avanzar desde otra perspectiva. Ahí la historia del dálmata y el poodle. Por eso se les comenté. Ojo con las manchitas que de pronto nos aparecen, que pueden ser detalles importantes de emociones que se están conectando. Vamos a ir a un cuarto ejercicio. Al inicio del webinar, les pedí a cada uno que buscaran qué emoción nos estaba invadiendo en este momento. Bueno, vamos a aplicar lo aprendido. Tal vez alguien quiera cambiarla, no hay problema. Si alguien en este momento siente otra emoción, no hay problema, puede colocar. Lo interesante es tener una emoción para trabajar este ejercicio. Fíjense en qué consiste. Lo primero es escribir esta emoción, ¿ya? Si cambió, como ahí digo, pueden cambiar, no hay problema, puede ser otra. Entonces vamos a anotar esa emoción. Si ya estaba anotada, la tenemos ahí. Y lo segundo es decir, describe dónde se siente esa emoción. Físicamente, ¿dónde está? La siento en mi pecho, la siento en la cabeza, sabes que mis manos me transpiran o siento que las tengo apretadas. No, la verdad es que es en todo mi cuerpo. Busquen esa emoción que tenían cuando iniciaron este webinar y vean en qué parte la sienten de su cuerpo. Y anotan dónde se siente. ¿Alguien la puede sentir en todo el cuerpo? Sí. Alguien puede sentir que lo está invadiendo totalmente. No hay problema. Eso también pasa. Y pasa sobre todo cuando las emociones son de gran intensidad. Nos sucede que sentimos que está en todo el cuerpo. Bueno, anotemos ahí entonces en qué parte del cuerpo se siente esta emoción. ¿En qué plano o área de tu vida está esta emoción? Tal vez alguien conectó con esa emoción porque a pesar que está en este webinar, está pensando que tiene una prueba o está pensando que tiene un trabajo que dar en un rato más y tiene que prepararlo. Tal vez alguien tiene alguna situación familiar, alguna conversación pendiente con un hijo o con su pareja. ¿En qué área de mi vida está conectada esa emoción? Si alguien conectó con el webinar y está aquí solo conmigo, también se lo agradezco y maravilloso. Lo conecta y dice, estoy con el webinar, acá con Gina en esta presentación. Eso también sirve. Entonces, buscar en qué plano de mi vida, en qué área de mi vida. Familiar, económica, de trabajo,
de familia, de hijos, de pareja, personal. Tengo un desafío que tengo que afrontar y en esa área está conectada esta emoción. Luego, si tuviera que colocar un valor a la intensidad de esa emoción, ahí nos acordamos de la intensidad de las emociones, de esto de tiene la intensidad y tiene la duración necesaria. ¿En qué intensidad está? Está en 1, que está muy bajita, sí la percibo, pero bajita. O está en 5, intensamente funcionando. O puede estar en 3, que es un término medio. Ahí estoy en la mitad. Al conectar esta emoción, ese valor es proporcional al estímulo, vale decir, a la situación, a lo que me está ocurriendo en este momento, o más bien no está tan proporcional al estímulo porque no es tanto lo que me está pasando, o sí, es muy importante, ahí cada uno tiene que evaluar. Y luego a mis capacidades, vale decir, a mis recursos. ¿Tengo los recursos para responder? ¿He colocado todas esas experiencias, situaciones de vida al servicio de esta emoción? ¿O todavía tengo más recursos que no he explorado? Entonces, eso nos permite ver si es el valor correcto o puedo graduarlo de una manera distinta. Entonces, ahí colocaré sí, sí o no. O le puedo dar una valoración diferente. Y finalmente, esta pregunta, ¿de qué te das cuenta? O sea, a partir de esta reflexión, ¿de qué te das cuenta? ¿Estoy utilizando todos mis recursos? ¿Estoy graduando bien mi emoción con respecto a esta situación particular? Este ejercicio es literalmente una bitácora emocional, ¿ya? ¿Qué significa eso? Significa que cada emoción que yo siento, sobre todo aquellas que siento más intensamente o se me repiten frecuentemente, puedo pasarlas literalmente por este filtro y a partir de ello conocerlas más. Las paso por un filtro físico, dónde siento esa emoción, dónde se me engancha esa emoción, ¿ya? Veo en qué área de mi vida está esa emoción. Luego veo la intensidad. ¿Es alta, 5 o no es tanto? Pues un 2, ¿ya? Me pregunto si esa valoración a esa situación es proporcional frente al estímulo y lo más importante, a mis capacidades para responder frente a esta situación. Y desde ahí veo si hay más opciones, si la estoy grabando muy alto, a lo mejor no es tanto, o tal vez está muy baja y es más. Y finalmente, tomo conciencia de esa emoción. Con esto van a poder comprender de mejor forma sus emociones y a su vez aprender a gestionarlas de mejor manera. Como siempre dejo un ratito más si alguien quiere sacar una fotografía. Yo sé que esto igual luego sube a plataforma, pero alguien si quiere guardar este ejercicio porque lo van a poder aplicar en cualquier momento. Es un ejercicio muy sencillo, no es tan complejo y sin embargo les va a entregar muchísima información con respecto a las emociones que están viviendo. Fomentar emociones positivas. Bueno, y eso va de la mano de abrazarlas, de tener más emociones de la línea del optimismo, del placer, del goce. ¿Y cómo se logra eso? Lo primero es ser agradecido. Agradecer todas las cosas que tengo, agradecer este momento, este espacio, por ejemplo, que yo tengo con ustedes para compartir esto. Agradecer que estoy viva, agradecer que están ustedes ahí del otro lado, que podemos compartir este instante. Agradecer todas las cosas que tengo en la vida, mi familia, mi hogar, mis seres queridos, las oportunidades que la vida me da, los desafíos que me coloca. Eso es importante. Eso hace que nosotros tengamos las emociones que ustedes observan ahí. Nos movemos más desde el entusiasmo, desde la confianza, la alegría. Luego, metas significativas. Y eso me hace recordar otros webinars que hemos trabajado en algún momento, esto de tener metas que tengan sentido. Ya, plantearme metas recordando siempre que para llegar a una meta tengo que plantearme objetivos, de manera de ir poco a poco hasta llegar a mi meta. Eso me va a hacer moverme en la línea de la satisfacción, de la esperanza, de la gratitud. La empatía, sin duda, primero conmigo, ser empático con lo que siento,
Si siento alguna emoción, asumir que es así esa emoción, no intentar cambiarla, no intentar modificarla, porque es lo que sentimos, no obligarnos a sentir otra cosa. Y la compasión, que tiene que ver con ambos significantes de la compasión. Compasión, que yo me abrazo, ¿ya? Compasión, tengo compasión por mí. Y también de la compasión, que tiene que ver con la energía, de cómo yo me doy ánimo, me doy energías para ir más arriba y no quedarme achatada, sino que siempre fluyendo en positivo, en avanzar, en satisfacer otras cosas, en hacer cosas nuevas, en desafiarme más allá. Eso va a hacer que yo fluya en esas emociones que van ahí, en el amor, en la tranquilidad, en la calma, en el placer, ¿ya? En la felicidad. Las emociones no son más que el color de la vida. Las emociones colorean nuestra historia, cada una de nuestras historias. Todos somos pintores de nuestra vida. Y la paleta que escojamos de color va a ser la que cada uno quiera. Por tanto, atento a las emociones con las que estamos pintando diariamente nuestra historia, porque estamos haciendo obras magistrales diariamente de nosotros mismos. ¿Todo a partir de qué? De las emociones. Cuando necesitemos conectar con las emociones, miren, les quise compartir esto. Primero, atentos a esta imagen, porque literalmente es esto. Observen esta imagen y vamos a ir con 3 preguntas que son importantes. ¿Dónde estás? Aquí. ¿Qué hora es? Ahora. ¿Quién eres? Este momento. Aquí, ahora, este momento. Esa es la mejor manera de identificar la emoción que me está invadiendo. Esa es la forma. Aquí, ahora, este momento. Estas frases son de una película llamada El Guerrero Pacífico. Si quieren verla, se las recomiendo. Y tiene que ver con cómo la vida nos puede desafiar, nos puede generar distintas situaciones y si somos capaces de gestionar bien nuestras emociones, podemos llegar lejos. Si alguien quiere verla, feliz. Ahí les dejo el nombre. Recordar, aquí, ahora, este momento. Y la emoción va a estar con ustedes. Siempre les dejo preguntas. Acá hay algunas, hoy día están en orden para que tengan un sentido y puedan encontrar esa emoción. También, si alguien quiere fotografiarlas o alguna pregunta le llama la atención, aquí están. ¿Qué emoción me invade hoy? ¿Para qué me sirve esta emoción? ¿Cómo puedo escribir esa emoción? ¿En qué me ayuda esa emoción diariamente? ¿De qué forma puedo modelarla para obtener mejores beneficios o sus beneficios? Son preguntas, ideas de preguntas, tal vez a otros les puedan surgir otras, pero lo interesante es cómo estas pueden ayudarte a conocer más sobre tus emociones. Dejo ahí un segundo la imagen, si alguien quiere sacar fotografía, llevarse estas preguntas. A veces es interesante reflexionarlas luego o compartirlas con otras personas. Dejo ahí un instante la imagen. Bueno, y ya hacia el cierre, hablando de colores en la vida, les quiero compartir esta frase. La felicidad no es algo que pospones para el futuro, es algo que diseñas para el presente. ¿Qué quiero decirles con esto? Las emociones que ustedes coloquen en la vida están construyendo su presente, su aquí y su ahora. Y qué importante es aprender a conocerlas, a entenderlas, a aceptarlas y, ¿por qué no?, disfrutarlas también. Esta es una frase de Jim Rohn, es un orador motivacional, él fue un orador motivacional, ¿ya? Y esa frase me pareció interesante. Bueno, con esa frase estoy ya concluyendo este webinar para dar paso a las preguntas. Agradecerles a todos los que se han conectado hoy día, se han dado este tiempo conmigo. Ahí está el correo, siempre lo colocamos por si surge alguna pregunta, alguien quiere comentarnos algo, preguntar algo que no haya quedado claro, porque sabemos que estos 45 minutos hasta ahora se hace muy poquito. Y para hablar de emociones, sin duda podríamos conversar todo el día. Y ahí damos espacio entonces a preguntas. Me tengo que salir del chat, o sea, de acá para poder entrar al chat. Voy a ir ahí, si hay preguntas a alguien en este momento, pueden entrar al chat y entonces
podemos conversar por ahí. Ahí se ve, ya me dejé de compartir, sí, sí, ¿me ves a mí solamente? Sí. Sí, perfecto. Hoy día está un poco extraña la pantalla, por eso les pregunto. Ok, estoy ahí en el chat eh, para ver si hay preguntas. Bueno, ahí alguien agradece. Gracias a ti por estar ahí presente. Alan está ahí agradeciendo. Veamos. Dicen que se quedó pegado. No sé cómo fue eso, si pasó o no, o avanzó bien. No avanzó bien, Gina. Ya, Una persona que perfecto. tuvo algún problema. Al parecer Sí, ahí hablan quedaron. del libro Fluir. Ese libro es muy bueno, sí, absolutamente recomendable. De ese autor que es complejo el apellido de mencionar. Sí. Al parecer no hay preguntas, quedaron más ¿Qué hago? reflexivos que otra cosa. ¿Qué hago? Salgo a correr. Ah, ¿qué hacer? Dice, ¿qué hago? Salgo a correr. Bueno, Luis, si el correr te sirve para conectar contigo, ¿ya? Y te permite gestionar mejor tus emociones, bueno, puede ser una actividad que te permita. A veces el conectarte corriendo, en este caso que tú pones el ejemplo, te permite de como salir del resto de los estímulos, sino que solo estar conectado con tu actividad física. Y eso puede ser una manera de conectarte. ¿Qué es lo interesante? Que busques aquella actividad que a ti te permita conectar contigo. Puede ser deportiva o puede ser de otra línea. A veces puede ser sentarse en alguna parte, en una plaza o en el patio o en tu pieza, bajar la música, bajar la luz, conectarte contigo y desde ahí poder buscar estas emociones. Es recomendable buscar inteligencia. Bueno, la inteligencia emocional es un concepto gigantesco. Ahí está Nicolás. Porque dice, debo buscar ayuda psicológica. La verdad que más que ayuda psicológica es aprender a conectar con tu emoción, con lo que sientes. Porque en la medida que tú eres capaz de ponerle nombre a las emociones que sientes, sin duda alguna, vas a poder gestionar de mejor forma. Dice acá, ¿qué se puede hacer? Hace el caso de que si tengo, a ver, espera, que si no tengo con quién expresar lo que siento y me encierro en un mundo. Bueno, ahí puedes escribir, puedes conectar desde otra mirada. A veces cuando uno no tiene con quién conversar o no tiene la confianza de con quién hablar estas cosas, podrías escribir lo que sientes. Y desde esos escritos, leer y ver qué emoción te va surgiendo. Ahora siempre puede haber un amigo, algún familiar, alguien que te pueda escuchar con respecto a lo que estás sintiendo porque es interesante que otro desde fuera también te escuche. Acuérdate esto de la empatía, ¿ya? De la neurona espejo. A veces otro puede ser solo oídos para que nosotros podamos encontrar aquella emoción que nos está invadiendo. Se agradece. ¿Qué pasa? ¿De qué manera puedo manejar la frustración en cosas que son nuevas y no puedo manejar? Bueno, ojo, las cosas nuevas, antes de generar frustración, nos generan miedo, ¿ya? Nos vamos a ir siempre a la esfera ahí de la preocupación, de sentirnos como sin confianza para enfrentar esa situación, desconfiados, asustados. Entonces, cuando enfrentas situaciones nuevas, es interesante poder ver qué es lo que te está frustrando de la situación. ¿Te frustra que no llegas a la expectativa que tienes? Regular a lo mejor la expectativa que tienes con respecto a esa situación, eso también podría ser una manera de gestionar ese momento. A veces las emociones se ven descompensadas porque nos planteamos metas tan altas que son imposibles de lograr. Y entonces ahí caemos en frustración. Entonces, mi sugerencia es buscar alternativas, buscar opciones y definir más tu frustración. ¿Tiene tintes de qué otras emociones? Y desde esa mezcla, resolver esa frustración que estás sintiendo.
Ya, perfecto. Ahí alguien me dice que trabaja y que además estudia y que le cuesta conectar con sus emociones. Bueno, Nicolás, Nicolás, lo que yo te sugeriría es esto. Busca un espacio para ti, ya, propio, que es fuera de familia, fuera de otros estímulos que te distraen, para conectar con tu emocionalidad. Y aplica el ejercicio 4, el último que hicimos, que es como bitácora emocional. Busca, parte con una primera emoción. Puedes estar a lo mejor triste, puedes estar frustrado, puedes estar en la línea del enojo. Busca de qué manera esa emoción se manifiesta en ti y dónde físicamente la estás sintiendo. Luego, preguntarte qué cosas te hacen conectar con esa emoción. Y desde ahí, ver tus capacidades. A ver, ¿y qué tengo yo para afrontar esta situación? ¿Qué tengo como experiencia? ¿Qué tengo como estudios? ¿Qué tengo como manera de ver esta situación para poder enfrentar esto que me está pasando? Esa es mi manera de darte una respuesta ahí, Nicolás. Dejar ese espacio para ti, generarlo, crearlo, porque muchas veces nos vemos, ¿cómo decirte? Es como que nos atrapáramos en la cotidianidad, entre las reuniones, entre esto de trabajar desde casa, o esta mixtura a veces oficina y casa, la familia, los hijos. Entonces, busca ese espacio, puede ser breve tiempo, puede ser media hora, puede ser 15 minutos, pero es como que apagaras todas las demás pantallas y te conectaras solo contigo. Y busca esa primera emoción y aplica este ejercicio para que vayas de a poco conectando con lo que te va pasando. Muchas gracias, Gina. Ya estamos en la hora, Ajá, así que nos vamos a ir despidiendo. Agradecerles a todos a ti, Nicolás, Nicolás. el haberse conectado. Espero que les haya servido. Fue una charla muy beneficiosa, con hartos ejercicios prácticos, que es lo que sirve para ir aplicando en el día a día. Ajá, Así que muchas gracias, Gina. Y los dejamos invitados también para la próxima charla, que es el 7 de octubre, también a las 12 del día, y que vamos a hablar, a profundizar en la regulación emocional y en las metas, en la adaptación al cambio y en cómo influye en nuestras decisiones también, saber manejar y canalizar saludablemente nuestras emociones. Así que los dejamos perfecto. invitados y a que visiten la página también del Programa de Bienestar y Promoción de la Salud Mental, donde van a poder encontrar esta charla y las charlas anteriores también están todas grabadas, eh, y están ahí cargadas en la página del Programa de Salud Mental. Así que nos despedimos. Muchas gracias, Gina, nuevamente, Muchas y nos gracias a vemos en una ustedes y próxima a todos. oportunidad. Sin duda, y a todos los que estuvieron acá, muchas gracias también por participar. Que tengan una excelente tarde. Chao, chao. Chao, que estén muy bien. Necesidades e integramos nuestro aprendizaje al mundo laboral. Nos adaptamos a las nuevas formas de aprender y buscamos hacerlo toda la vida.